Bueno, hermano, si usted está listo, gloria a Cristo, póngase de pie y dele un fuerte, pero fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos, glorioso Dios. Amén. Y dígale al hermano que tiene al lado, portando un espíritu diferente. Dígaselo, portando un espíritu diferente. Gloria sea al Señor y a su nombre. Libro de Números, capítulo 14. Vamos a estar leyendo ahí una porción de la palabra del Señor. Y usted me deja saber con un fuerte amén que está ahí. Libro de Números, capítulo 14. Alabado sea Cristo. Y versículo, hermano, versículo 24. Y me dice amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando el poder del Espíritu Santo. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Así oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Poderoso Dios, yo te pido, amado, que tú ates, que tú quiebres, que tú revientes, Padre, todo lo que no es tuyo en esta mañana. Que tú traigas libertad, Señor, a la vida de mis hermanos. Que el Espíritu de Dios los toque en esta hora. Que el Espíritu Santo los sane en esta hora. Que el Espíritu Santo, Padre, se lleve todo problema, Padre amado. Que cuando ellos salgan de este lugar, Señor, te haya resuelto aquellas situaciones, aquellas cosas por las cuales ellos están pasando, Dios mío. Yo te pido que tú les ayudes. Yo te pido que tú te glorifiques, Señor, con poder y con autoridad en la vida de ellos, Señor. Toma control, Señor, de este recinto en esta mañana. Toma el control, Padre, de este lugar, Dios mío. Que las familias que nos visitan, Padre, sean llenos de tu Espíritu. Prepara su corazón, Dios mío. Que seas tu Padre hablando a la vida de ellos, Dios del cielo. Sabemos, Padre, que hay una palabra, Señor, que tú vas a hacer crecer en el corazón de mis hermanos. Hay una palabra en esta mañana que tú has puesto a mi espíritu, Padre. Y yo te pido, Rey, que seas tú, Señor, llenando la vida y el corazón de mis hermanos. Padre, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Padre, usa, Señor, mi vida, Padre, con poder y con autoridad. Permíteme, Señor, predicar esta palabra con poder y con denuedo. Que en esta mañana, Padre, yo me encargaré, Dios mío, de darte toda la gloria, de darte toda la honra y todo lo que tú te mereces, Señor. Yo te doy gracias, Padre amado, porque sé, Dios mío, que tú eres quien te va a manifestar de una manera especial en la vida de mis hermanos y este pueblo hermoso que va para el cielo. Dice, como dice, iglesia, tome asiento, amado, y que su adoración quede de pie. Humanamente hablando, hermano, el espíritu del hombre, espíritu del ser humano, siempre se asienta en decisiones. Y meditando en la palabra, y si usted leyó conmigo esta palabra, se da cuenta que Dios le dijo a Caleb, a Moisés, que Caleb tenía otro espíritu. Y ahí está una letra minúscula. Y hablaba del espíritu, hermano, que Dios le dio al hombre, el espíritu de vida. Lo alaba. El espíritu, hermano, del hombre es todo aquello que recibe lo espiritual. Y la alma es las decisiones, los asientos de las decisiones que usted hace. Amén. Por eso, hermano, la Biblia dice que el espíritu a la verdad está dispuesto. Él quiere, porque es lo de Dios. Pero la carne, hermano, se opone. Y se da cuenta que en medio quedó el alma. La cual, hermano, el alma es la que decide ir al lugar que usted decide ir. ¿Sabía usted que Dios no manda su alma donde Él quiere? Usted mismo manda el alma donde usted quiere que ella vaya. Lo alaba. Hacemos decisiones nosotros. Ahora, mirando por el lado del espíritu, el Señor hablaba que
Caleb tenía un espíritu diferente. Y cuando vengo a la Biblia, me doy cuenta que cuando, hermano, Elías, el profeta Elías, hermano, estaba por ser levantado, alabado sea Cristo, Dios se le revela al criado, al hombre que trabajó con él, que se llamaba Eliseo. Y Eliseo tuvo 10 años estando, hermano, trabajando con él, mirando los milagros que Elías hacía. Y cuando él se iba a ir al cielo, hermano, le decían los profetas: oye, ya sabes que se va a ir, calla. Y Elías le decía a Eliseo: quédate aquí, vive Jehová, vive mi alma, que no te dejaré. Él estaba pegado, él estaba ahí pegado, hermano. Estaba pegado al hombre de Dios, al hombre de la unción, al hombre que había mirado que Dios hacía milagros a través de él. Y a su nombre, iglesia. Pero es muy interesante ver que en el momento que Elías iba a ser levantado, hermano, cuando venía el carro, el hermano Eliseo le dice: ¿qué quieres? Le dice Elías a Eliseo: ¿qué quieres? Y él le dice: yo quiero una doble porción. Y no le dijo del Espíritu Santo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Está entendiendo? Le estaba pidiendo que lo que él hacía en la tierra, que la manifestación que él hacía en la tierra de Dios, alabado sea Cristo, él la quería también. Entonces, ¿qué deseaba Eliseo? Eliseo deseaba el espíritu que caminaba con Elías. Por eso la Biblia dice, hermano, y ahí donde la gente se confunde, cuando viene la palabra del Señor y dice que Juan el Bautista tendría el espíritu, pero no el alma. Mucha gente piensa que es el alma. El espíritu de Elías estaba sobre Juan el Bautista. ¿Y sabe qué era? Era el llamado sobrenatural. Cuando tú conoces a alguien que tiene un buen espíritu positivo, persíguelo. Dile que tiene al lado: persigue a la gente que tiene un espíritu positivo. Una persona que siempre te va a llevar, hermano, a las cosas grandes. Yo no sé si usted sabe, pero hay dos tipos de personas. Hay gente que tiene el espíritu, hermano, de esos espíritus negativos, que todo es no va a resultar, no va a ser así. Y mira, hermano, podemos tener, hermano, la inmigración encima, pero el que tiene un espíritu positivo dice: ni me lo voy a encontrar, ni se me va a atravesar por donde yo camine. No, ay. Por eso la gente no sale, alabado sea Cristo. Pero cuando usted tiene un espíritu positivo, hermano, usted se da cuenta que el espíritu positivo, hermano, es algo muy diferente. Y Caleb tenía ese espíritu. ¿Lo alaba? Hay gente, hermano, que tiene temor, y está bien atemorizarte, somos humanos. Pero usted dígale a Dios: yo voy a llegar hasta el tiempo que usted determine. Usted va a estar en esta nación hasta el día que Dios determine. Si usted quiere que Dios llevarse al otro lado, lo va a hacer. Pero si Él no quiere, así se levante quien se levante, porque aún el gobierno lo ha puesto Dios. Y a su nombre, iglesia, la autoridad de la tierra le pertenece a Dios. Y lo dijo Cristo en el libro de Juan 19:11. Toda autoridad, hermano, dada a los hombres, viene de Dios. Amén. Por eso es necesario, alabado sea Cristo, hermano, que nosotros entiendamos qué tipo de espíritu tienes tú. Amén. ¿Qué tipo de espíritu tienes tú? Porque cuando viene el espíritu positivo, hermano, cuando miras que no hay trabajo, tú dices: ya va a llegar. Alabado sea Cristo. Cuando dices: tengo problemas matrimoniales, ya se van a arreglar. Alabado sea Cristo. Que cuando, hermano, tienes escasez, Dios ya me va a proveer. ¿Sí me entiende? Porque usted tiene otro espíritu, y a su nombre, iglesia. ¿Sí me está entendiendo? Hermano, había ahí atrás, en el capítulo 12 del libro de Números, hay una historia de Moisés, cuando Moisés escoge una mujer que era cusita. Y eso fue una molestia para su hermana y su hermano. Para Aarón, que fue un sacerdote, iba a ser un sacerdote, no lo era en ese entonces todavía. Y su hermana Miriam o María, como usted le quiera llamar, como usted la conozca. Y le dijo este hombre, Aarón, a María, su hermana: no nomás por Moisés habla Dios, también habla por nosotros. Y ellos estaban enojados y en contra porque tenían un espíritu diferente.
y era su hermano, de carne. Entonces podemos mirar que el espíritu de ellos dos no era un espíritu positivo, no era un espíritu que podían, hermano, ellos murmuraron. La Biblia, si usted lee la Biblia, dice que murmuraron, hermano, del siervo. Y dice, hermano, la Biblia, ahí en el capítulo 12, que hermano, que cuando murmuraron contra él, ¿quién cree que se levantó? Jehová se levantó. Por eso cuando murmuren contra ti, dile que tiene al lado: quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, porque Dios agregará a la gente positiva, a gente con espíritu positivo. Gente, ay, 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 gente va a llegar, hermano, a rescatarte, y a su nombre, iglesia, y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Hermano, este hombre, hermano, Moisés, se quedó tranquilo, se levanta y dice que estaban ahí, y baja la presencia de Dios al tabernáculo y les llama y le dice: cuando yo quiera hablar con alguien, con alguno de mis profetas, yo voy a hablar cara a cara con ellos. Lo alaba. O sea que cuando usted tiene un espíritu, al espíritu diferente, al espíritu de Caleb, Dios va a venir. Ay, ¿me está entendiendo? Dios va a venir y va a hablar contigo. Cuando usted tiene el espíritu correcto, va a venir Dios y va a hablar contigo. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo. Y estos hombres, hermanos, estos hermanos, cuando baja Jehová, le dijo: a mi siervo, el más manso de todos, y había matado uno, y era el más manso, el más manso de toda la tierra. Escucha lo que digo: de toda la tierra, lo puso en alto. Y sabe que, para hacerla más corto, hermano, estos que tenían el espíritu negativo, le cayó una lepra, porque estaban, hermano, no tenían el espíritu de Moisés. Fíjese bien qué interesante, alabado sea Cristo. Se da cuenta, hermano, que la tierra prometida no pasó a Aarón, alabado sea Cristo. No pasó, hermano, no pasó ellos, pero pasaron a alguien que tuvieron el espíritu de Moisés. El espíritu de Moisés. Por eso cuando él tenía el espíritu, hermano, era el espíritu correcto, y a su nombre, iglesia de Cristo. Por eso más adelante, hermano, la Biblia nos enseña que cuando este hombre, cuando Moisés llevaba al pueblo, hermano, le dice Dios: júntame 70 varones para que tu espíritu, lo que él tenía, lo que él portaba, se iba a ir sobre la vida de esos 70, para que el trabajo, hermano, en toda esa multitud hiciera menos. Pero Moisés necesitaba gente que sintiera, que pensara y que fuera positivo y que tuviera su espíritu para seguir adelante. Tú necesitas gente con un espíritu diferente. Tú necesitas gente que porte un espíritu de Dios, un espíritu como el de Caleb. Y a su nombre, iglesia, asegúrate que en esta mañana te des cuenta qué espíritu está en ti y qué espíritu está en la gente que te rodea. Es importante eso, alabado sea Cristo, hermano. Si usted anda con gente negativa, negativa. Si usted anda con gente que tiene espíritu de murmuración, usted es igualito, igualita. Lo alaba. Por eso debemos entender, hermano, lo que Dios quería hacer. Y mira, amado hermano, Dios levanta a Moisés y le dice a Moisés: vaya a recorrer la tierra, levántame 12 personas. Eran los 12 espías. Usted sabe la historia. En el capítulo, hermano, 3 está ahí. Si usted va atrás, ahí va a ver la misión de los 12 espías. ¿Y sabe qué sucede ahí, amado hermano? Ahí sucede que Moisés escoge una persona de cada una de las tribus. Y le tocó a Caleb también ser escogido de la tribu de Judá. Y de esa tribu vino nuestro Señor Jesucristo. El Rey de Reyes vino de la tribu de Judá. Venía, hermano, de ahí. Era la descendencia de esa tribu. Y de ahí era Caleb, de la tribu, hermano, de Judá. Por eso dice el 13: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu y de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe de ellos. Mira, no era cualquiera. Eran gente, hermano, que estaba preparada. Gente que habían recibido, hermano, el espíritu de Moisés. Él no iba a recibir, hermano, a mandar a cualquier persona. Sin embargo, él escoge, hermano, a cada uno de ellos. Y estos 2 espías fueron la primera vez, hermano, y fueron una segunda vez después que fueron la primera. A los 40 días volvieron a ir.
Y sabe algo, hermano, cuando ellos llegan, empezaron a mirar, pero Caleb tenía un espíritu muy diferente, hermano. Josué también, aunque no está aquí en el tema, Josué y Caleb tenían espíritus muy diferentes, pero había dos que traían espíritus también muy diferentes. Y me doy cuenta a través de la Biblia, hermano, que cuando ellos entraron, yo creo que Caleb, hermano, le diría: vamos a llevarnos esas uvas. Dice que lo traían con un palo de tan grande que eran esos racimos, hermano. Anduvieron por ahí, pero hubo, hermano, 10 que miraron todo, hermano, lo imperfecto. Miraron los gigantes, hermano. Oh, estos son gigantes, estos están así. Era gente negativa que no podía saber y no podía entender que el Dios que lo había rescatado de los 430 de esclavitud era Jehová de los ejércitos. No se daba cuenta, hermano, que ellos habían salido, hermano, de la esclavitud por un rey que abrió el mar rojo, por un rey que hizo cosas poderosas, un rey que los sostuvo en el desierto. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre, un Dios, hermano, que incluso en el desierto los chiqueó con carne cuando querían comer carne, mirando cosas gloriosas. Y fueron esos 12. Y luego cuando ellos salieron, hermano, de ahí, mira lo que dijeron, hermano, en el 13:25. Y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dijeron la información de ellos y toda la congregación. Y les mostraron frutos de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Y él es el fruto de ella, mas el pueblo que habitaba en ella, tierra es fuerte, decía fuerte, y las ciudades muy grandes, fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, Amalé, había en Nehué, y el hebreo y el jebuseo y el amorreo habitaban en el monte, y el cananeo habitaba junto al mar y en la ribera del Jordán. Entonces hizo callar al pueblo, Caleb hizo callar al pueblo, hermano, delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, más podrás tú, hermano, en cualquier circunstancia. Tú tienes un espíritu diferente, tú has recibido el Espíritu de Dios, no te puedes conformar ahí, tienes que levantarte. Levántate de la condición. Hoy es el día, hermano, que tú decidas caminar con el espíritu de Caleb, un espíritu diferente, que cuando mira la situación y la circunstancia dice: no, pero Dios, usted diga: pero Dios va a venir a mi rescate. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre, hermano. Cuando miraba a Moisés el reporte de los que decían: no, ahí hay gigantes, no vayas a la Walmart porque ahí está la migra. Pero ¿y Dios? No dice Dios que guardará tu retaguardia. No dice Dios, hermano, que aunque se levante guerra contra ti, usted viviría confiada. Los que tienen un espíritu diferente viviremos confiados, que el asunto está en Dios. Esto, hermano, es principio de la persecución. Hermano, estamos en la persecución. Pero el Señor me hablaba en mi espíritu, hermano, hoy en la madrugada. Y me decía el Señor, dice: esto no va por año. Yo le decía al Señor: Señor, hay dos cosas que tú puedes hacer: cambiarle el pensamiento de este gobernador, o Señor, hacer algo que tú le levantes, algo, sacarlo. No le quise que le dije que lo matara, ¿verdad? Porque también es un alma. Lo alaba, porque tengo un espíritu de misericordia. Yo, hermano, créeme. Y me decía el Señor: aunque estén ahí, no durará el tiempo que él va a estar de presidente. Porque el que cambia el corazón, me decía Dios en la madrugada, soy yo. Dios cambia el corazón. Dios cambia el corazón. No te olvides de esta palabra que yo te di hoy en esta mañana, para que tú sepas que el que nos habla es el Espíritu Santo, el poder de Dios. Y a su nombre, iglesia. Amado hermano, yo me acuerdo cuando iba a entrar el presidente, estaba yo en un ayuno y Dios me habla y me dice: este va a caer el presidente. Y me acuerdo que nadie lo quería en la primera sección. Y yo le dije a la iglesia: dice Dios que va a quedar él. Y todos, ya no era su pastor consentido. Y quedó de presidente, porque sabe que he entendido que Dios pone y quita presidente. Pero lo que sí sé, hermano, que cuando nosotros no nos dirigimos delante de Dios como Él quiere, Él mueve, hermano, a un gobernante, pastores, líderes, y de todo mueve Dios. Y a su nombre, iglesia.
Si no nos ha movido todavía, porque Él tiene misericordia y porque usted trae un espíritu que es diferente a los 10 a ellos. Usted trae un espíritu muy diferente, y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús, y a su nombre, hermano, ellos, cuando vino Caleb y le dice: hermano, vamos a tomar, vamos a subir. Caleb traía un pensamiento muy diferente. Vamos a subir, vamos a subir. Hermano, cuando usted determina, en medio de la situación que usted está atravesando, determina no retroceder, como dice la Biblia en el libro de Hebreos. La Biblia dice: nosotros, usted y yo, lo que tenemos es este espíritu diferente, el espíritu de Dios. Usted y yo no somos de lo que retrocedemos. Nosotros vamos hacia adelante. Usted tiene que ir hacia adelante, con familia, con problemas, hacia adelante. Siga, hermano. No podés retroceder. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús. Hermano, pero mira lo que dijeron, hermano. Más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, dice, porque es más fuerte que nosotros. Tenían un espíritu diferente. Ellos todavía no habían mirado, hermano, lo que Dios podría haber hecho allí. Lo alaba. A veces nosotros nos encontramos en situaciones, en cosas que a veces nosotros no sabemos qué hacer. Hermano, te tengo una noticia. Cuando tú ya no tengas nada que hacer, dile a Dios: es tiempo tuyo, Dios. Es tiempo. Ay. Habrá gente con un espíritu diferente que le pueda decir, en medio de la situación, en medio del problema: es necesario que empieces a entrar tú. Es necesario que tome el control tú, mi Padre amado, y a su nombre, iglesia de Cristo. Es necesario que usted y yo entendamos, hermano, que el espíritu que está en nosotros es muy diferente que el espíritu que está allá afuera. Por eso Dios le decía, hermano, en el capítulo 17 del libro de Juan, hermano, Él le decía que nosotros estamos en el mundo, pero usted no es del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero nosotros somos una generación diferente. Somos la generación que trae el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y hoy nos tocó a nosotros vivir bajo la gracia. Y bajo la gracia, el Espíritu Santo, dígale que tiene al lado: recuerde y no olvide que usted porta el Espíritu de Dios. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús. Es necesario que usted crea la palabra, iglesia de Cristo. Es necesario que usted mire las cosas. Estos hombres, hermano, estos días dijeron: no, ellos son fuertes. Ellos dijeron, hablaron mal entre los hijos de Israel. Y hermano, ¿y sabe algo? Ellos habían hablado mal incluso del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué sucedió, hermano? Estos 10 hombres fueron tan impactantes a la vida de todo el pueblo de Israel que hicieron que retrocedieran, hermano. Hicieron que dijeran: ¿para qué nos sacó Jehová de la cautividad? Para matarnos aquí en el desierto. Y Dios determina hacer algo. Dios le dice: ¿sabes de qué? Estoy cansado con este pueblo, porque me han negado 10 veces. Y se cansó. ¿Cuántas veces llevas tú? 8. ¿Estás en el 9? ¿En dónde estás? ¿En dónde estarás tú? Mire lo que dice el 14. Mire lo que dice el 14 ahí. Vamos a seguir en el 13 y luego me voy para allá. Pero ahorita le voy a decir dónde está ese lugar donde Él dijo 10 veces. Lo alaba. Luego de ahí, hermano, ellos dijeron: hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. Hermano, estos 10 empezaron a atemorizar al pueblo. Y este pueblo, hermano, oyendo a gente con espíritu diferente, fueron, hermano, invadidos de pensamientos para retroceder y para olvidar el poder de un Dios que lo había rescatado de la esclavitud.
Cuando tú vienes a la iglesia y permaneces en el espíritu correcto, jamás te irás de las cosas de Dios, jamás negarás a Dios, jamás te dirás yo voy a retroceder, porque sabes quién te salvó, porque sabes quién te compró y sabes, hermano, quién te justificó, y a su nombre, iglesia, porque es conocido este Dios. Hermano, ellos, hermanos, dijeron algo. El espíritu contrario, el espíritu negativo, tiene pensamientos y siempre, hermano, va a tratar de forzar para que usted tenga pensamientos diferentes. Mire lo que dice el último versículo. Dice: también vimos ahí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Escucha lo que yo te voy a decir. Ya lo leí, ahora te lo voy a explicar. Esta gente, estos 10 que tenían espíritu negativo, ellos pensaban por ellos mismos. Fíjese lo que dice la Biblia. Ponga atención en esto. Dice, lo voy a leer y le voy a decir dónde. También vimos ahí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros. Y mira lo que dice: a nuestro parecer. No era al parecer de Dios, no era al plan y al propósito de Dios, era al parecer. Es que yo pienso, es que yo creo, es que así va a pasar, porque es lo que yo deseo. No es así, no es al tu parecer, es al parecer del Rey de Reyes, al parecer del Señor de Señores, al parecer del Alfa y el Omega, del principio y el fin, aquel que ha de venir por su iglesia y a su nombre. No es al parecer de la iglesia, es al parecer del Rey. Si tú quieres salir de la condición, es al parecer de Dios y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús. Fíjese lo que ellos decían, hermano: a nuestro parecer, nosotros éramos como langostas. Y ellos, hermano, a lo mejor ni los vigiaron, decimos nosotros en El Salvador. Ni lo estaban mirando. ¿Sí? Ni lo estaban mirando, hermano. Pero ¿qué sucedía? Que el espíritu de esos 10 no era el mismo espíritu de Caleb y de Josué. No era el mismo espíritu. Por eso, hermano, es necesario que usted hoy en día sea sabio y sea sabia, y que usted pueda, hermano, yo le he dicho esto, yo no sé si lo dije atrás, pero me recordé ahorita. Le decía me dijeron a mí, me preguntaron: pastor, para usted, ¿cuál es el mejor don de todos, de todos? Y le digo yo, para mí, el parecer que la iglesia debería tener es el espíritu de discernimiento. Cuando usted discierne, cuando el espíritu de Dios te da discernidad, ¿qué es lo de Dios? ¿Qué es lo de Dios? Usted, hermano, olvídese de querer profetizar, hablar lengua. Dígale: Dios, dame el discernimiento, porque cuando usted discierne, conoce lo de Dios y la intención del corazón, y a su nombre. Porque Jesús, hermano, lo que sí tenía era discernimiento. En la humanidad él discernía. Por eso él decía: yo sé lo que hay en el corazón del hombre, y el corazón del hombre, de la abundancia, ellos van a hablar. Por eso cuando usted discierne, hermano, antes que salga la palabra, usted dice: yo conozco qué tipo de gente me rodea, qué tipo de espíritu traen. Alabado sea Cristo. Qué espíritu ay, 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 mi alma alaba la gloria de Jehová, y a su nombre, iglesia de Cristo. Así que si usted es un espíritu fuerte, positivo, y trae ahí unos días que son negativos, póngase abusado. Hay dos cosas: si es fuerte, manténgase para que ellos se vuelvan usted. Pero cuidadito cuando le venga la negatividad a usted. Si usted se está yendo, mejor apártese y dígale: Dios, me voy a apartar por un momento mientras los cambias, porque siento que me está arrastrando. Siento que ese es como el imán. Lo alaba, hermano, porque sabe algo, hermano. Usted ha mirado que cuando usted pone los imanes, al contrario, no se pegan. Así es el Espíritu Santo con el espíritu del otro. El espíritu positivo con el negativo jamás se van a unir, hermano. Pero con el espíritu igual, hermano, todo va a trabajar bien. Lo alaba. Usted puede poner el cable positivo y lo lleva hasta México y lo regresa también, bueno, hasta El Salvador, Nicaragua, hermano, ¿verdad? Y lo regresamos. Lo alaba. Pero cuando usted pega los dos, positivo y negativo, eso es una explosión, hermano. Eso, ahí está el siervo que trabaja electricidad. Gracias a Dios que Dios guarde. Hay que orar por él para que Dios lo tenga vivo y lo guarde. No, los electricistas que hermano, les queda que no miran nada y no miro nada. ¿Qué pasó? Una explosión. Eso es tremendo, y todos los trabajos. Pero te digo algo: necesitamos saber, hermano, si usted es positivo o es negativo. ¿Quieres tú?
No me levante la mano ni me diga. Pero le voy a decir algo, hermano. En 12 años, 13 años que voy a cumplir, pastor, de los que tienen ya 5 años para acá, ahora imagínense los de allá para acá, si no los conozco yo. Yo sé qué espíritu trae. Y de repente le brincan algunos para acá y otros después le brincan para acá. No es frío ni caliente, ni tibio, hermano, ni tibio, es caliente, caliente. Métase con Dios, caliente. Usted debe ser de los calientes, hermano, porque son los que va a volar. Alabado sea Cristo y a su nombre, iglesia. Amado hermano, esto dice que entonces la congregación gritó y dio voces al pueblo y lloró aquella noche, hermano, y se quejaron contra Moisés tanto, hermano, que lo quisieron matar a pedrada, iglesia, a pedrada. Y dijo Dios, ya Moisés, ya me cansé, dice, de tanta murmuración. Desde que estaban en el desierto de Egipto, murmuraban: ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa, y nos sería mejor volvernos a Egipto. Es lo que decían ellos. Mejor me vuelvo a Egipto. Decían el uno al otro. ¿Cómo se comunican, hermano? Así es. Y ahora es por el ring. Antes se juntaban, hermano, no había teléfono. Ahora hay teléfono. Dile que tiene al lado, hay que saber usar el teléfono. Si va a levantar el teléfono para hablar a un hermano, dígale: hermano, quiero orar por ti, quiero bendecir tu vida, quiero decirte, hermano, que quiero bendecir tu vida. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús. Hermano, ellos quisieron meterle pedrada, hermano. Pero sabe algo muy importante, dice el 14:10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y dijo Jehová a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me has de creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hay gente así, hermano. La gente negativa nunca va a ver lo de Dios. Siempre va a haber la conveniencia. Y a su nombre, iglesia. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con poder. Hermano, hubo un pastor que intercedió, porque él, hermano, Dios, según esta historia, Dios le dijo: los voy a eliminar y de ti voy a hacer una nación. Y él intercedió y le dijo: no, Señor, se van a burlar de ti, de tu nombre. Van a decir que tú lo sacaste del cautiverio para matarlo en el desierto. ¿Y qué haría usted, varón? Matarlo y déjame escoger las muchachas. Esta mañana no, gracias a Dios que traen un espíritu diferente. No amanecieron con ojitos de pícaro hoy. Tú y yo, amado hermano, necesitamos tener un espíritu diferente. Un espíritu que se pueda, hermano, portar, pero también que haya características, que haya evidencia. Alabado sea Cristo y a su nombre, iglesia de Jesucristo. Hermano, esto es algo que me impacta en mi corazón, amado iglesia. Como Dios, hermano, como Dios le dice en el 19: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová, hermano, dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Hubo un hombre que se paró a interceder. Hubo un hombre, hermano, que fue escuchado por el oído de Jehová. Por eso hace un rato le decía, hermano, que si nosotros nos ponemos a interceder por las cosas, es que hay cosas, hermano, que no se nos revela a nosotros. Hay sueños, hermano. Hay profecías, hermano. Hay revelaciones, hay visiones, hermano. Algunas son para contar y algunas no. Algunas son para orar. Porque de repente, hermano, nosotros, hermano, créame, mire, hermano, yo he oído, y a veces yo le digo a la gente: hermano, este es para orar, este es para usted. Tenga cuidado, hermano, con ustedes. Hermano, miraba que ibas manejando ahí en el 101 y te cayó un avión de ahí de San José. El hermano va a querer dar la vuelta ya por el C80, por allá, para ir a trabajar, el pobre. Y está en San Nivel ahí el trabajo. ¿Sí me explico? Hay cosas, hermano, que Dios te las revela para comprometerte a ti con Él.
¿sí? No para comprometer, hermano, al pueblo contigo. Lo alaba y a su nombre, iglesia. Por eso necesitamos saber y tener el espíritu correcto. Porque cuando estamos en el espíritu correcto, amada iglesia, nosotros recibimos, dile que tiene al lado, lo de Dios. Lo de Dios. ¿Y sabe qué me he dado cuenta? Que lo de Dios no nos va a entorpecer. Lo de Dios, hermano, no nos va a desviar. Alabado sea Jesús. Lo de Dios te va a llevar a Dios. Lo de Dios te va a llevar a Él. El propósito de Dios, hermano, es que vayamos a Él y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Conforme, hermano, a lo que Moisés, alabado sea Cristo, a lo que Moisés había pedido. Salvó, hermano, millones de personas, Moisés. Millones de personas, amado hermano. Millones de personas. Todos, hermano, dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. 10 veces y ya estuvo, dijo Dios. 10 veces. Y le dijo a Moisés: 10 veces le he dado la oportunidad a este pueblo cabezón, rebecón. A las 10 veces lo quiso destruir. Dile que tiene al lado: ¿cuántas veces llevas tú? Hermano, a veces mire, hermano, yo le voy a decir algo. Dios y el ministerio de Cristo en la tierra es más real que tú y yo. Pero la iglesia no le ha dado, hermano, verdaderamente ese honor. Hay gente que es cristiana porque le conviene, por tener un estatus, hermano, en la sociedad. Es que yo soy cristiana. No se te nota, pero hay bueno. Pero hay bueno. Sí, no se te nota. ¿Por qué? Por en el hablar, en la conducta, en la forma que tú hablas de las autoridades, en la forma que tú hablas de un líder, en la forma que hablas del hermano, de la hermana, hasta de tus hijos. Lo alaba. Porque hay gente que ni a sus hijos perdona. Lo alaba. Y a su nombre, iglesia. Porque tienen un espíritu muy diferente al de Caleb. Pero esta mañana yo espero que salgas con el espíritu de Caleb en tu vida. Porque tú vas a mirar la gloria de Dios. No vas a mirar estorbo. No vas a mirar problemas. No vas a, más que victoria. Y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús. Yo no sé si usted quiere seguir viviendo así, pero hay usted. Hay usted, hermano. Hay usted si quiere seguirse almorzando al pastor, comiendo, desayunando y merendando. Lo alaba. Sí, porque hay gente aquí, hermano, que se desayuna al pastor Eleazar en sus casas y le echa postre todavía. Y la cereza, mi alma alaba la gloria de Dios. Quisiera que, mire, Dios me ha revelado algunas cosas. Quisiera que lo avergonzara aquí yo. ¿Cuántos quisieran, hermano? ¿Quisieran? Dígame amén, pues. Dígame amén, porque de aquí en adelante no me voy a parar. Y así como me lo ministre Jehová, como ha ministrado en estos días, así se lo voy a soltar a la iglesia. O lo agarro en la oficina, usted me dice. Aquí de un solo, ¿verdad? Porque al otro espíritu hay que descubrir. Hay que descubrirlo, amado. Al otro espíritu hay que descubrirlo. Pero el Espíritu Santo da señales de que Él es rey y sigue permanente siendo rey. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre, iglesia de Cristo. Me decía el Señor antes de darme la visión: mira, estas son como las zorras, me decía, que se esconden en cuevas para hablar de ti, dice mi siervo. Y cuando vi, me entristecí de ayudarla a Dios. Porque yo tengo otro espíritu. Pero si tuviera el espíritu del apóstol Pablo, dijera: llévatelo, diablo, y zarandearlo. Usted tiene un pastor con un espíritu diferente. Créame, hermano. Créame. Pero lo vamos a hacer, ¿verdad que sí? ¿Usted está conmigo? Prepárese por los que se van a ir y así a ver.
No se preocupe, aquí vamos a hablar la palabra y vamos a hablar la revelación de la palabra y lo que Dios quiere revelar a esta casa y a su nombre. Ya basta, hermano, de chuchería, de niñería, ya estuvo suave. Vamos a hablar, hermano, una verdad y vamos a descubrir, hermano, el chismoy. ¿Sabe por qué lo vamos a hacer? No tanto para dañar al hermano ni a la hermana, sino para que la hermana se dé cuenta que hay un espíritu diferente en ella que le hace hablar perversidades, que le hace hablar, hermano, chisme, mitote, hermano, y murmuraciones cuando no debería. Y a su nombre, y eso va a ser, hermano, su pérdida al final. Mi alma te alaba. Como pastor estoy dispuesto a llevar su alma al cielo. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8 que los hermanos, los que mentirosos, los chismosos, los murmuradores no heredarán el reino de los cielos. Sigue así y prepárate para quedarte. Sigue así y aquí te va a quedar. Alabado sea Cristo. En la mañana, cuando observaba, hermano, la Biblia en el libro de Números capítulo 12 de la historia de Moisés y sus hermanos, hermano, miré cuando la lepra, hermano, estuve impulsado para decirle a Dios: Señor, si alguien murmura por ahí, dale lepra con todo. Y yo, Señor, perdóname, Dios, perdóname, Señor. Yo no tengo ese espíritu. Dije, Dios, tú no me has hecho, esta criaturita no la has hecho de esa forma. Pero fui tentado cuando oía que la lepra cayó para, hermano, para que el siervo fuera defendido. Hermano, su pastor es imperfecto, igualito que usted. Igualito que usted, pero tengo una responsabilidad, así que tenga cuidado. Lo alaba. Estaba mi esposa de testiga, y yo creo que la hermana Rosalba en aquel tiempo, cuando no éramos pastor, y Dios me dijo en una iglesia, a través de la hermana Mirna Sorto, ahí estaba la hermana, la conoce la hermana. Hermano, para todo el mundo, así le dijo el Señor: a este, el que me lo bendiga, lo voy a bendecir, pero el que lo maldiga, lo voy a maldecir. Hasta el día de hoy, hermano, ¿tú crees que no me dan ganas? Señor, acordate. Mira que esta gente ya no la aguanto, acordate. No, son almas del Señor. Pero, hermano, les voy a contar yo también, igual que Dios. Cuando lleve 10, acabátela. Acabalo. Mire que sería tal iglesia. Vale que dijo amén, ¿verdad? Le voy a dar la oportunidad, hermano. Si Dios me ministra 1, 2, 3, 9, 10, seguro, Señor, llévatela. Lo sigue adorando, iglesia. Se ha quedado seria la iglesia. Es que cuando dijo, hermano, estaba aquella mujer, Señor, y tú a mí no me dijiste nada. Ve y no peques más. Pero y esto, la conciencia hizo que se regresara. Así está la iglesia hoy en la mañana. Hay conciencia que no la deja ni a decir amén. Lo sigue alabando. Tenga cuidado, hermano. Dios es más real que tú. Y Dios determina poner autoridades para que usted, hermano, las honre y usted las respete. Porque el día que usted no honra y respeta la autoridad de Dios, delegada de Dios en una iglesia, te acabaste, mamá. Te acabaste. Estás arruinado, estás arruinada. Tu familia mirará desastre. Y no lo digo yo, la dice la palabra. La palabra dice, hermano, que cuando tú te juntas como zorra y medio de los hogares a hablar de las autoridades, alaba. Y a su nombre, iglesia, ¿sabe qué sucede? Dice la Biblia en Romanos 13 que usted acarrea maldición para su vida. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Y no lo estoy maldiciendo. Si yo le amo, si le digo esto porque lo amo, y para que usted enderece sus pasos. ¿Qué es lo que más deseo? ¿Y usted qué cree que yo quiero llegar allá con 2, 3 monos? Quiero llegar con alma, que vaya a la iglesia de Benecer, aquella que danzaba y que diga: Señor, aquí me traje a la iglesia a darte cuenta, alabado sea Cristo. Somos de los que no retrocedíamos, de los que entendíamos tu palabra, que cuando la recibíamos. Y a su nombre, iglesia, dile que tiene al lado: por eso vives como vives. Eso no es tan fácil decirte lo que se lo dijiste, ¿verdad? Hay gente que está, hermano, la gente que más habla de las autoridades a nivel mundial son la gente que más pide oración a veces. Que cuando están arruinados, hermano, por hablar por las autoridades, lo alaba. Hermano, al rato te dicen: ya no puedo. Empieza con el principio pidiendo perdón. Hermano, ayer fuimos a la vigilia. Yo le dije al Señor: poderoso Rey, vivo un joven, el que trabaja, el que toca el bajo allá. Me admiró. Yo dije: Dios, no hay hombres ni mujeres así como este hombre. Hermano, Dios le bendiga, va testimonio. Yo estuve aquí el año, vino el primer año de aniversario, toqué y de ahí me fui para el mundo. Hay que hablar la verdad, dijo él.
Y me fui para el mundo a disfrutar del mundo y cuánta cosa. Y me hablaba el hermano, regresaste, mira que esto y lo otro, regresé y esto. Y Dios me da una palabra a través de la sierva que ya coronó. Y decía y esto y lo otro, Señor, es para mí. Y ya Dios ya le estaba poniendo, es tuyo la palabra. Señor, es para mí, porque así somos nosotros. Te está hablando Dios y como que me sabe algo. No, Dios me ha revelado cosas tuyas, mujer, hermano, tuyas me las ha revelado Dios. Y así estaba el hombre, oyendo la palabra. Y Señor, es para mí. Se para la sierva del Señor, va y le dice su nombre. Entonces es para mí. Si no escuchó el nombre, no era para él. Alabado sea Cristo. Cuando sientas en el Espíritu, es que tienes el Espíritu correcto y sabes que el Espíritu de Dios te está hablando para poder retrocederte, hermano, del mal camino, de la situación y del camino que lleva. Por eso la Biblia dice en Jeremías 6:16, hermano, que usted y yo paremos, hagamos un alto y miremos los caminos, lo que andamos. Y que regresemos a ver la senda antigua de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Y es importante, amada iglesia, que cuando tú y yo tenemos un espíritu diferente, no vamos a cansar al Señor. Este pueblo cansó al Señor, que le dijo Moisés 10 veces, 10 veces. Imagínate, venían caminando en el desierto 10 veces. He soportado a este. La Biblia dice en Apocalipsis que la tribulación dura 10 veces. Y me puse a meditar y me vuela la cabeza ahorita. Tenga pendiente que Dios es misericordioso. Y que es más grande la misericordia que la ira de Dios. Pero eso no quiere decir que la misericordia va a reinar en tu vida siempre y que un día la ira de Dios no va a llegar a tu vida. No te confundas. Eso no es así. Eso no es así. Dios es misericordioso. Va a llegar que la ira de Dios llegue a la vida de nosotros, a la vida de nuestros hijos. Tenga en cuenta, iglesia, las cosas que Dios hace y quiere hacer por nosotros. Y Él nos quiere salvar porque nos ama. Él quiere que seamos diferentes porque nos ama, amada iglesia. Pero nosotros, mira hermano, si una plataforma te hace pecar, aléjate de ella. Pero si hay un hermano, una hermanita, hermano, que te hace pecar, muévete de ahí, muévete del lugar, muévete de asiento. Es más, pásate parado de los varones y dígame, pastor, pero es que yo allá, la hermana, ay, ¿me está entendiendo? La hermanita no me suelta de día de noche. Hablamos de frente y todavía testeamos en la madrugada, lo alaba. Y a su nombre, iglesia. Y es que hay cosas, iglesia, que nosotros no entendemos. Pero Dios dijo aquí ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, ninguno de los que me han irritado la verá. Se acabó. 10 veces y estuvo. No van a mirar la gloria, no van a mirar la bendición. Ya estuvo. Porque esta gente no escucha. Esta gente no entiende. Piensa que el hombre y el hombre habla la palabra. Si usted piensa que yo estoy hablando por mi cuenta, tíreme a loco. Pero si le está hablando el Señor, tenga en cuenta que esta palabra nos va a juzgar en aquel día. Esta palabra nos va a juzgar en aquel día. Toda palabra ociosa aún de nosotros será juzgada que en el día. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo. Usted tiene vida ahorita. Pelee para coronarse un día. Peleese para coronar. Yo ayer meditaba sobre esto. Y meditaba que toda la gente, hermano, hoy en día hacemos lo del paganismo. Que nosotros cuando muere un familiar le ponemos un listón. Y eso dice que, eso significa, yo me metí antier a mirar qué significaba. Y yo me quedé interesante, que significa que es pérdida. O sea, una pérdida total, que ya lo perdiste y esto y lo otro. Y dije, no. A mí me dice el Salmo 116 y versículo 15 que es precioso la muerte de los santos delante de los ojos de Jehová. Delante, y los que mueren se coronan. Ay, hermano, los que morimos en Cristo nos vamos a coronar. Esté seguro que tu corona, iglesia, pelea. Métete a otro espíritu, pelea por tu corona. Peleas, te mueres hoy. Yo no sé dónde vas tú. Yo no sé si usted miró, hermano. Yo hice ahí una fotografía.
Los cristianos nosotros, en vez de poner ese círculo que dice que ya lo perdiste de por vida, ya no hay nada que hacer, usted debe de poner, si usted, un familiar lo perdió, póngale una corona y declare al mundo: yo soy cristiano y pongo una corona, porque el que se murió, mi abuelo, mi padre, mi tata, mi hermano, se coronó. No se perdió por los tiempos, se coronó. Nosotros vamos a ser coronados. Aquel que tiene un espíritu diferente, vamos a ser coronados. Y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús, y a su nombre, habrá gente, hermano, con espíritu diferente que se quiera coronar en aquel día, porque Cristo está a la puerta. Eso sí, lo tengo seguro, que Cristo está a la puerta. Días, años atrás yo le predicaba: va a venir la persecución, hermano. Aquí está la persecución. Ahorita levantan hasta con papel y sin papel, nomás porque está morenito, chaparrito y bonito. Parejo los agarran. Y aunque después te sacan, porque te dices tú: American Citizen, y el nopal aquí, paper. Está bien, no pasa nada, pero yo tengo la seguridad que mis papeles están. Ay, iglesia, yo tengo yo tengo la seguridad que mis papeles son celestiales. Si Dios me lo quiere decir, amén. Pero allá arriba los tengo seguro. Cuando la iglesia tiene un espíritu diferente, como el espíritu de Caleb, hermano, va a avanzar, va a lograr, hermano, estar un día delante de Dios. Y a su nombre, iglesia. No canse a Dios y que llegue 10 veces, porque si llega a los 10 veces y usted se muere en el pecado, va a ser pérdida total. Va a ser pérdida total. Usted hace planes, hermano, si Dios quiere. Y la Biblia nos enseña: diga usted: si Dios quiere, voy a lograr esa casa. Si Dios quiere, me voy a sacar un carro. Si Dios quiere. Usted dígale: si Dios quiere, si Dios quiere, porque nada va a pasar si Dios no quiere. Usted puede hacerle como sea, pero si Dios para un alto y dice: no, te cierro la puerta, no hay nadie que pueda abrir la puerta que Jehová cierra, pero tampoco puede abrir y cerrar nadie la puerta de la que Jehová te va a abrir en estos días, de la que Jehová, hermano, va a contestarte. Y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús. Por eso necesitamos pararnos firme, iglesia. Así que cuando mire, hermano, a un hermano, yo se lo he dicho aquí, hermano, tu trabajo y el mío, hermano, es orar por el hermano. El trabajo del pastor, escucha bien, yo te lo voy a decir ahorita. El trabajo del pastor muchas veces lo quiere hacer el congregante y la iglesia. Si tú miras a un hombre, una mujer que cae, ese es mi trabajo. No te metas en mi trabajo. Dile al que tiene al lado: no te metas en el trabajo del pastor. Alabado sea Cristo. Usted no murmure, usted no critique, usted ore, ayune, diga: Dios, tengo un espíritu tan diferente que ahora voy a orar, ahora voy a ayunar, ahora yo le voy a pedir a Dios que lo restaure, que lo levante, porque quiero que ella o él siga adelante. Y a su nombre, iglesia. El montón de iglesias, hermano, a nivel mundial le quiere quitar el trabajo al pastor, que la disciplina es pastor, hermano. Él pecó, pastor, desde 20 años a ella, y matarlo. Pero ese chico, que el que hace el trabajo es la autoridad delegada de Dios en la tierra. Y para eso están los ministros en esta tierra, para delegar y hacer un trabajo. Y a su nombre, iglesia. Pero ¿qué hacemos, hermano, cuando tenemos un espíritu diferente? Lo alaba. Hermano, nos come la lengua. ¿A usted un día le ha comido la lengua? ¿Ha tenido hichi? Dícenos. ¿Le ha comido? Dice: no me ha comido, pero me han salido unos granotes así. Señor, que cuando murmuren, sacale unos 20 granos en la lengua, Padre. Eso sí te lo pido para que conozca la iglesia quiénes son los de lengua larga. Alabado sea Cristo. Unos cuantos granos ahí, Señor. ¿Sabe qué va a hacer, hermano? Los sinvergüenza y las sinvergüenza no van a venir al culto. Y hablarme es lo menos que va a hacer. Lo alaba, iglesia. No, si decimos nosotros allá en El Salvador, no son dundos. Sí, hermano. Lo sigue adorando en esta mañana. Está contento, iglesia. Yo siento la libertad del poder del Espíritu Santo que avanza. Mira lo que le dijo: no verán la tierra de la cual juré a sus padres, ninguno de los que me han irritado la verá. Dios hizo un dictamen, ok, Moisés, no pasa nada, no los mato, pero no pasan a la bendición. No pasa nada, los respeto, pero no pasan a la bendición.
Y yo quiero que tú entiendas algo. Yo quiero que salgas con un espíritu diferente hoy. Y no te vayas deseando el espíritu de Caleb. Y te voy a decir por qué. Porque la Biblia sigue diciendo en el 24: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí. No le meteré en la tierra donde, dice, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia y la tierra en posesión. Había algo cuando Moisés fue allá, hermano, a Canaán, y registró la tierra, y él fue el único, y Caleb y Josué, y dijeron: vamos a conquistarla, subamos, vamos a conquistarlo, porque él tenía un espíritu diferente. Y pues en cuanto Dios miró eso, que era un espíritu de unidad, un espíritu que estaba con él, con Jehová. Todo lo que se hace de aquí, hermano, no es del pastor Eleazar. No te equivoques, si no estás en el lugar equivocado. Aquí se hace lo que Dios dice. Aquí este ministerio es de Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. Aquí el pastor de este lugar no tiene ministerio. Aquí este pastor no ha pagado nada por ti. Pero sí te digo que este ministerio es de Jesucristo. Y cuando tú te levantas en contra del ministerio, en contra de lo de Dios, Dios se va a levantar para defenderlo. Dios se va a levantar, hermano, para maldecirte. Dios se va a levantar para zarandearte. Dios se va a levantar porque él, hermano, no va a tener, hermano, excusa para el inocente. Él va a hacer lo que tiene que hacer, más cuando la iglesia tiene un conocimiento, más cuando la iglesia se le enseña. No murmure, no esto, no el otro, no calle allá, y pasas por alto. Escucha, y esta es palabra de Jehová. Cuando tú pasas por alto, hermano, la enseñanza, cuando tú pasas por alto, hermano, la disciplina, cuando tú pasas por alto, todo es Jehová entonces que se encargará de ti, y a su nombre, iglesia de Cristo. Eso es difícil recibirlo, iglesia, pero es lo que nos va a salvar. Es la cosa que nos va a salvar y la que nos va a tener unidos, hermano. Dime a ti, aquí quién no ha pecado. Dime tú quién no ha pecado, quién no la ha regado. Dime tú quién aquí que levante la mano para mandarlo al cielo de un solo, hermano. Y todos han pecado en pensamiento, en corazón. Pero dice Dios en su palabra que cuando tú y yo tenemos un espíritu diferente, pensaremos diferente, actuaremos diferente, pero, hermano, caminaremos diferente, haremos las cosas para Dios. Y ay, hermano, y la bendición vendrá a nuestra vida. Y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús. Y a su nombre, hermano, esta escritura dice, hermano, mi siervo Caleb, en cuanto hubo en él, hermano, otro espíritu. ¿Cuál es el espíritu que usted se anda portando en estos días? ¿Cuál es el espíritu que trae? Mira, hasta la araña dijo amén. ¿Cuál es el espíritu que portas tú esta mañana? Si no es este, yo te invito que en esta mañana le digas a Dios: Señor, yo quiero ese espíritu. El espíritu que es posesivo, que es positivo, que cuando venga la derrota, que cuando el hermano diga: pero Dios me va a sacar adelante, que ahorita no tengo para la renta, pero Dios es el dueño del oro y la plata. Pero hoy me siento triste, pero me dice Dios que lleve la carga a Él, que Él me va a liberar. Pero hoy, Señor, mira que esto no tengo, pero Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor, usted me va a alimentar, usted me va a hacer conmigo lo que usted quiera hacer. Hermano, la iglesia tiene que vivir en los últimos tiempos, hermano. ¿Sabe cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Pero créeme, hermano, que hacer la voluntad de Dios, y lo voy a repetir siempre esto, porque es de las cosas que más me ha costado a mí. Hacer la voluntad de Dios cuesta y duele. Yo te lo digo con evidencia personal, hermano. Cuando tú quieres hacer aquello que te gusta, aquello que deseas, hermano, y no lo puedes hacer, y te dice Dios: tú me dijiste que vas a hacer mi voluntad, y eso no es conveniente. Eso cuesta y te duele dejarlo. Dice uno: no puedo dejar eso, no me puedo despegar de eso que anhelo en mi corazón. Pero cuando tú dejas lo que no conviene delante de Dios, Dios está dispuesto a abrirte los cielos. Dios está dispuesto, hermano, a hacer, hermano, contigo lo que está predestinado a hacer. Estar, hermano, lo que Dios ha prometido. Y a su nombre, iglesia. Termino con este versículo que está, hermano, en Ezequiel capítulo 36 y versículo 26. Un versículo que me encanta. Me recuerdo dónde estaba, hermano, cuando yo leí este versículo.
Me recuerdo, hermano, este versículo lo leí aproximadamente hace unos 21 años y me recuerdo donde yo estaba. ¿En qué parte de la iglesia donde yo me congregaba estaba cuando yo leí este versículo, hermano? Y sabes, me gustó tanto que te voy a decir algo que pasó en mí, hermano. Lo voy a leer y te voy a decir un testimonio, hermano. Mira, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros, y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os haré un corazón de carne. Me recuerdo el día que lo leí. Es Ezequiel 36:26. 36:26. Me recuerdo hace 21 años lo leí, hermano. Y se oye bonito, ¿verdad? Que dice Dios: cambiaré tu espíritu. Y yo decía: wow, va a cambiar mi espíritu. Y va a cambiar este corazón de piedra. Y va a poner un espíritu nuevo y un corazón de carne. Lo alaba. Y yo decía: qué bonito versículo, hermano. Y pasaron años. Y pasaron años. Y oía otros mensajes. Y de repente algún hermano lo leía, algún predicador lo predicaba. Incluso yo me acuerdo que un día lo prediqué. Y ¿sabe algo, hermano? Me di cuenta muy tarde que este versículo se pelea para obtenerlo. Para que Dios te dé un espíritu nuevo, tienes que desearlo, tienes que morir al yo, tienes que morir al que lo que quiero, lo que anhelo. Tienes que morir para recibir un espíritu nuevo de Dios. Tú tienes que anhelar, querer cambiar, y a su nombre, iglesia. Y me di cuenta, hermano, que había pasado años solamente, hermano, conociendo la palabra de Dios y aplicándola, hermano, a mi merita conveniencia. Mira, Berenice Montero, el Señor dice aquí que tú te sujetas porque soy tu cabecita, y de aquí en adelante hará lo que tú quieres. El día que Dios me reveló eso, yo dije: qué perdido andaba yo. Ser cabeza es que el hombre sea el primero en orar, el primero venir a la iglesia, el primero que le diga a su esposa: levantarte, el primero que le diga: ven, vamos a leer la Biblia, el primero que la anime, el primero. Ser cabeza hay mucha responsabilidad. Ser cabeza no es para mandar, está equivocado, hermano. Si aquí todavía hay varones que sus esposas le dicen: ¿me das permiso? Si no es tu hermana, hermano, no es tu hija, no es tu hermana menor, es tu esposa. Trátala como tal. Tal con que te diga: ay, amor, que me invitó la hermana acá al café. Amén, avance ahí, salúdeme a la hermana. No pasa nada. Pero mira, así se quedan, hermanos, como nosotros los del Salvador. Bravos nos quedamos porque, hermano, no nos pidieron permiso. Y no me está pidiendo, me está diciendo que vas a ir. No. ¿Qué más quiere, hermano? ¿Lo estamos entendiendo? A veces malentendemos la palabra, pero cuando tenemos el espíritu correcto, vamos a entender que Dios, hermano, póngase de pie. Vamos a entender que Dios en esta mañana nos quiere dar un espíritu diferente. Yo no sé con qué espíritu quiere seguir caminando usted. Yo no sé con qué espíritu quiere caminar usted o seguir caminando. Pero sabe que el espíritu de Caleb es un espíritu positivo, hermano. Un espíritu verdaderamente, hermano, que quiere lograr que usted haga cosas sobrenaturales, hermano. Yo me gozo de verdad, hermano, cuando los hermanos, hacen decisiones para cambiar sus vidas. En esta semana he recibido noticias de gente que me ha hablado y me ha impactado, hermano. Me ha impactado, hermano. No me gusta decir nombre, no lo voy a decir, pero sí quiero contarte una historia de días atrás que me dijeron. Me hablaron por teléfono y me dijeron: pastor, he decidido dejar a mi pareja porque he vivido en pecado, dice, por muchos años. Y tienen hijos, hermano. Pero el día, dice, pastor, que usted estaba en ese parque y yo le decía a Dios: dame una respuesta, Rey. Yo quiero que tú me hables. Y yo me di cuenta, dije: aquí está. Porque Dios, hermano, mientras yo estaba jugando con mis hijos, el tiempo era para mis hijos, no era el tiempo de Dios. Y Dios me habló a mi espíritu y me decía el Señor: hay un matrimonio espiritual. Porque me decía Dios en mi corazón: porque en el principio Adán y Eva no firmaron papeles. En el principio Sara y Abraham no firmaron papeles.
Y esto dice ha venido cuando llegó la ley a la tierra y cambiaron las cosas porque los hombres tenían un corazón duro dentro del matrimonio. Pero en mi gracia, dice, es diferente. Pero en el matrimonio en espíritu es diferente. Y cuando esta hermana me hablaba, hermano, y me decía, yo decía, aquí es porque tú, Señor, tú le querías hablar a ella. Muchos lo miraron tal vez, pero había una persona en específico que le dijo a Dios, háblame, Señor. Lo que estoy seguro que cuando tú le dices a Dios, háblame pero cámbiame, Él se te va a presentar como el gran yo soy, como el gran poderoso de Israel, como el Dios que cambia la vida y transforma la vida del creyente. Y yo le decía, hermana, no necesitas dejarlo. Yo le decía a la hermana, tráemelo un momento, hermana, tráemelo a la oficina, hermano. Y yo he estado orando a Dios y le digo, Dios, sacúdelo, Dios. Que cuando yo lo tenga delante de ti, pueda haber en mí tu presencia. Puedas tú tocarlo, Señor. Puedas transformarlo. Ponme la palabra indicada para que cuando este hombre oiga el consejo de tu palabra, diga, me quiero casar, quiero restaurar mi matrimonio. Quiero que él diga, Señor, hemos estado orando y yo te pido que tú ores por eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Espíritu de Dios, hermano, quiere bendecir, hermano. El otro espíritu, pura carne quiere, chuleta, hermano. Ese en la carnicería no pasa, a la frutería no pasa nunca. De la carnicería no pasa, da vuelta y mirando el chorizo, la carne asada y cuánta cosa, hermano. El pollo frito y las chuletas y cuánta cosa. Por eso yo te digo hoy, Dios quiere darte un espíritu diferente para que lo entienda, iglesia. Para que usted se dé cuenta de las cosas. Hoy, hermano, tuvimos una jovencita ahí que está en este lugar y me decía, pastor, quiero bautizarme. Y quiero ya bautizarme. Y eso me llenaba mi corazón, hermano. ¿Sabe por qué? Porque casi no nos visita esta hermana. Y el que venga decidida a bautizarse es porque hay un espíritu que hay un espíritu diferente. Hay un espíritu que la ha tocado. Hay un espíritu que le ha dado la convicción que es necesario dar pasos diferentes. Y a su nombre, iglesia. El altar está abierto para que usted pase voluntariamente. Usted quiere quedarse con el espíritu que trae, quédese con él. No pasa nada. Es usted y Dios. Mi trabajo es predicarle hoy la palabra para que usted sea cambiado y transformado. Pero si usted trae un espíritu diferente, un espíritu, hermano, contrario a lo de Dios, hermano, el final no va a ser agradable para nosotros, iglesia de Cristo. Es necesario, hermano, dar estos pasos. Es necesario dar estos pasos. Yo quiero invitar al jovencito. ¿Cómo te llamas, joven? Qué bendición de tenerte aquí, Bani. Es una gran bendición. ¿Con quién viniste, Bani? ¿O es su sobrino? ¿Y ella, la niña?